¿Cómo consigo los lectores con ojeras que mencionaba? Pues meter todos los elementos y entrelazarlos. Que todo esté absolutamente entrelazado, que tocas un hilo y resuena en los demás, que unos influyen en los otros. Eso lleva muchísimo tiempo, muchísimo trabajo. Hay que ser muy, muy minucioso en la construcción del andamiaje de la trama. Lo que le ocurre a uno tiene influencia en lo que le ocurre a otro. Se van solapando los hilos de trama, se van sucediendo. Te permite un crescendo que tiene toda la novela. Empiezo fuerte y va subiendo sin parar hasta el final. Y hay una sucesión de giros que no te esperas, te vas sorprendiendo. Yo me leo prácticamente todas las reseñas. Has mencionado las 10.000 de Amazon. Pues yo voy a Amazon, voy a Goodreads, me leo todo lo que la gente va diciendo. Es más, soy un obsesivo perfeccionista, ya lo he dicho. Lo analizo todo, me hago mis cuadros, lo agrupo para ver qué es lo que más les gusta, lo que menos les gusta, para entender al lector. He llegado a alguna novela a reescribirla y republicarla. Ocurrió con La Hermandad, la volví a publicar en 2021, una novela del 2014, después de 7 años escuchando a los lectores. No, un consejo diría, no hagas esto, no seas tan perfeccionista. Pero sí escucha a los lectores y sobre todo a las críticas. Si los lectores, ellos son soberanos, tienen su opinión y no pretendas que ellos estén equivocados y que tu gusto es el tuyo. Por entonces escribes para ti mismo, que es muy legítimo. Pero entonces no pretendas publicar y que le guste a mucha gente y que se difunda y que se genere un boca a boca. Pero he conseguido escribir la novela que quería escribir. O sea, estoy muy satisfecho de la novela y de las 3 novelas con las que recreo la Grecia clásica y cómo se cierra. El cierre, que es fundamental. No puedo contar nada, claro, pero a mí me encanta cómo se ha cerrado la novela, no solo cómo transcurre, y cómo he conseguido cerrar, menos mal, los 15 años que llevo dedicados a la reconstrucción de la Grecia antigua. Bueno, comentas que te has estado 5 años dedicado a esta novela. Creo que es la que más tiempo que te ha llevado, y te ha llevado tiempo, años, cada una de ellas. ¿Cómo consigues mantener la motivación y la constancia, Marcos? Bueno, son muchos días, muchas semanas, muchos meses. Sí, voy a hacer un poco, a ver si te puedo mirar de frente así. La motivación no siempre la mantienes, es decir, hay épocas durísimas. La motivación tiene que ser externa también, no puede ser solo interna. Primero, he escogido el periodo más apasionante de la historia. No tendría sentido si no puedo estar escribiendo 5 años sobre algo que no me motive. Y ahora han pasado 5 años. Entonces, aunque las novelas han ido bien, aunque parece que los lectores están ahí, en la feria del libro sí hay mucha gente que se acerca, pero ¿hasta qué punto va a funcionar y hasta qué punto va a compensar los 5 años dedicados a esto? Es mi única fuente de ingresos, la principal fuente de ingresos de mi familia. Esto, por supuesto, que te deja unos nervios en el estómago, por la parte económica, pero por la parte también de escritor. No solo es este libro. Yo, en estas 4 novelas, son 16 años los que va a cumplir mi hija, dedicado a recrear la Grecia clásica. Las 3 primeras novelas pues han tenido un éxito tremendo, la gente las ha disfrutado muchísimo, han tenido muy buena acogida. ¿Lo tendrá esta también? Las personas que hay alrededor, tengo como 10 lectores beta, digamos, 10 allegados que han ido leyendo las diferentes novelas. Y en este caso es la novela que menos críticas me han hecho, que menos comentarios negativos, que dicen, es que se lee muy bien de principio a final, casi es la primera versión. Es decir, ahí ya he tenido la mejor acogida de todas mis novelas. ¿Lo voy a tener entre los lectores? Reconozco que los nervios están ahí. Bueno, encantada de tenerte por tercera vez ya en Triunfa con tu libro. La primera vez fue allá por el episodio 14, ya vamos por el 400 y pico. Ahí hablábamos del ebook más vendido del mundo, cuando tú publicaste en Amazon tu primera, creo que habías publicado algo más, pero vamos, tu primera novela, que fue un éxito rotundo. Y luego hemos tenido un episodio posterior, el 248, lo digo por si hay alguien que nos escucha, que quiere escuchar, porque en esos 2 episodios contaste muchísimas cosas, ¿no? Aquí vamos a intentar cerrar esa saga, como tú vas a cerrar también otra saga, por así decirlo, no saga, sino unas novelas históricas, ¿no? Que yo he leído todas, eres uno de mis escritores favoritos, Marcos. Y bueno, tenemos el privilegio de estar contigo, eres uno de los autores más reconocidos, que más libros ha vendido con diferencia. Eres autor de las novelas históricas exitosas, como es El asesinato de Pitágoras, que tiene, señoras y señores, más de 10.000 comentarios, reseñas en Amazon. O sea, es impresionante. Luego el asesinato de Sócrates, que fuiste con esta novela finalista del Premio Planeta, y El asesinato de Platón. Y ahora sacas tu última novela, que ya cuando se publique este podcast estará recién publicado. Marcos, cuéntanos, ¿nos puedes contar algo sobre esta última novela?
Así para empezar. ¿O no puedes contar nada todavía? Lo primero, no he sido muy original con el título, es El asesinato de Aristóteles. Creo que se ha convertido en una marca y es una manera también de que la gente pues, se dé cuenta, de conozca los libros, por una parte de que he sacado una nueva novela y de que son unas novelas similares, similares en el planteamiento. El planteamiento siempre es entretener y aprender con estas novelas. Son novelas con las que pretendo que la gente disfrute mucho, pretendo que la gente aprenda. Siempre digo que intento que quede claro que no me estoy inventando lo que cuento. A veces en las novelas históricas, que es muy legítimo, claro, coges un periodo histórico con mayor o menor rigor, idealmente con mayor, creas un decorado y ahí cuentas una trama entretenida. Yo quiero ir un poco más allá en la parte divulgativa. Quiero ser absolutamente riguroso, jamás modifico un solo dato y quiero ser completo, es decir, que todo lo que es relevante de la época del personaje esté en la novela, con un rigor total. Yo lo que hago es, trabajo todas las fuentes históricas, creo la trama, creo los mimbres un poco de la parte histórica de lo que quiero contar y del personaje y de su pensamiento, todo, y a partir de ahí creo una trama de ficción para mantener intriga, tensión de principio a final, que lo envuelve todo, lo conecta todo y te mantiene enganchado. Como digo, quiero divulgar, pero puesto a entretener, quiero ser el que más entretenga. Te digo medio en broma que quiero lectores con ojeras y es mi objetivo realmente, que no encuentres el momento de soltar el libro, que al final te des cuenta, ostras, aprendes un montón con este libro, pero es un libro que te va a enganchar, que te va a atrapar, que tiene todo tipo de elementos para disfrutar. Y, por supuesto, lo principal es la parte histórica, que me lo pone muy fácil, porque estos personajes y el periodo es fascinante en sí. Con lo cual, viajar al pasado y, como digo, viajar de forma rigurosa, al final lo aclaro, siempre hay una carta donde aclaro la frontera entre realidad y ficción para que el lector sepa. No he viajado a un pasado que se ha inventado el escritor, que no le quede la duda, ¿no? Estás viajando a la realidad histórica, estás aprendiendo realmente lo que había y estás disfrutándolo porque es apasionante en sí y porque mete unos personajes, un libro de ficción que, como digo, aclara al final, pero que te mantiene enganchado al principio al final. Entonces, Aristóteles, la última de las 4 novelas, Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles. Con Sócrates, Platón, Aristóteles recreo toda la Grecia clásica, de principio a final. Acaba, sabemos, con la muerte de Aristóteles, comienza el helenismo, acaba la Grecia clásica. Y lo que me centro en Aristóteles es los 2 últimos años, la parte más intensa de la vida de Aristóteles, de Alejandro Magno, de toda la época clásica. Es decir, Atenas en ese momento y toda Grecia está sometida al imperio de Alejandro Magno. Alejandro Magno ha conquistado todo. Los tiene sometidos y en Atenas se quieren rebelar, con lo cual tenemos ahí 2 movimientos muy intensos. La gente que tiene miedo a Alejandro Magno, la gente que se quiere rebelar. Y Aristóteles le dio por fundar ahí su famosa escuela del Liceo. Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno. Entonces Aristóteles, la mitad de la gente lo venera, es el mayor discípulo, es el mayor filósofo de la antigüedad. En la Edad Media lo conocían como el filósofo por mayúsculas. Decías el filósofo, te referías a Aristóteles. Bueno, la mitad de la gente lo considera un ser superior, la otra mitad de los atenienses lo quieren matar. Entonces, en este escenario es donde recreo esos 2 últimos años de su vida y en medio estos personajes históricos que vemos que es, de ficción, que son Prometeo, un luchador, un coloso, con un destino trágico que se cierne sobre él, y una espartana que tiene, bueno, pues obligan a casarse contra su voluntad, como ocurría en aquella época, tiene todo en contra para sobrevivir, en un entorno muy hostil, como el de la mayoría de las mujeres en la época, buscando su hueco en el mundo, y todos estos personajes se van entrelazando. Los personajes de ficción acaban envueltos en ese periodo de conmoción histórica y en los grandes peligros que se ciernen sobre Aristóteles. Con todo eso en la coctelera, pues creo esa trama, como digo, que recorro, que aprendes esos últimos años apasionantes de la Grecia clásica, que es el periodo más fascinante que hay, de estos personajes en su aspecto menos conocido. Siempre intento irme más a la persona y a lo menos conocido, en el caso de Aristóteles, y en el de Alejandro Magno. No es otra novela de Alejandro Magno, por supuesto, las campañas. Vamos a ver lo que ocurrió, lo que hizo, pero vamos a ver algo mucho más interesante, que es quién era la persona Alejandro Magno. Ahí me pongo mi gorra de psicólogo clínico, indago y quiero mostrarte que conozcas a Alejandro Magno persona. Y luego, ¿qué tenía en su cabeza? Es decir, él no quería morirse, que yo acabara. El que había hecho cosas que no se conocen todas, es lo que muestra la novela, y qué tenía en la cabeza, qué quería hacer exactamente y cuál era su punto de vista de su imperio, del futuro, de lo que había logrado y lo que quería lograr. ¿Cómo logras, ya presentaremos más, casi no te he presentado, pero lo vamos a hacer a lo largo de la entrevista, Marcos, pero cómo consigues, que tú has estado contando varias cosas, pero cómo consigues organizar ese rigor histórico y transformarlo en tus novelas de forma que haya suspense, de forma que haya fluidez narrativa? ¿O es que la realidad supera la ficción
y ya con la historia, y la historia que hay es suficiente si la relatas como para que tenga suspense? Pues son las dos cosas. Como comentaba antes, afortunadamente estoy en un periodo que es apasionante, que solo con novelarlo y novelar a Alejandro Magno, Aristóteles y su vida y en ese entorno que te decía, ¿no? Están en una Atenas que la mitad lo quiere matar, la otra mitad lo admiran. Sin me limitar a novelar la historia ya sería apasionante. Pero la idea es ir más allá. La idea es eso, ¿cómo consigo los lectores con ojeras que mencionaba? Pues meter todos los elementos y entrelazarlos. Que todo esté absolutamente entrelazado, que tocas un hilo y resuena en los demás, que unos influyen en los otros. Eso lleva muchísimo tiempo, muchísimo trabajo. Hay que ser muy, muy minucioso en la construcción del andamiaje de la trama. Pero una vez hecho esto, te aporta un valor añadido tremendo. Estás en todo momento en vilo. Lo que le ocurre a uno tiene influencia en lo que le ocurre a otro. Se van solapando los hilos de trama, se van sucediendo. Te permite un crescendo que tiene toda la novela. Empiezo fuerte y va subiendo sin parar hasta el final. Y hay una sucesión de giros que no te esperas, te vas sorprendiendo, porque la realidad histórica te sorprende, siempre la realidad sorprende y estoy mostrando la realidad, y además en los hilos de ficción pues lo aprovecho para multiplicar todo esto, que como digo, todo se aclara al final, nunca hay duda al final de qué parte es ficción, qué parte lo ha añadido el escritor y qué parte es la realidad histórica. Entonces tenemos crescendo, tenemos las confrontaciones, tenemos los giros constantes y la manera de hacerlo es, tal como lo veo yo, es convertir el conocimiento en trama. Yo no puedo pararme en largas explicaciones, en descripciones, porque entonces sería una novela histórica, sería un libro histórico, sería un libro de texto, que en parte lo es en el sentido de que aprendes con rigor y, de hecho, empezó en Sócrates y se multiplicó este efecto con Platón. Estos libros están en libros, me lo envía gente que conozco, oye, mira, que mi hijo está estudiando selectividad y tus libros se los tiene que leer, vienen los libros de texto en institutos, en universidades, se tienen que leer los libros. Por lo que comentaba antes, porque el rigor es absoluto y porque son completos, no recojo solo unos aspectos. Los aspectos más relevantes de la época y del personaje están todos en la novela. Sirven como libros de texto, pero es una novela. Está todo envuelto siempre en elementos que me permiten mantener la máxima tensión, la máxima intriga y el conocimiento siempre convertido en trama. Eso me lleva mucho tiempo, esta novela han sido 5 años, para que se me ocurra un elemento de conocimiento que es importante, tiene que estar en la novela, pero no lo voy a contar tal cual. Se me tiene que ocurrir un giro de trama que me permita mostrarlo. Tú estás viendo la vida cotidiana, has viajado al pasado, te conviertes en los personajes, en los esclavos, en los gobernantes, en los filósofos, te conviertes en todas las posibilidades que habrías tenido de haber vivido allí. Lo vas viviendo, siempre digo, yo no quiero que esto sea una lectura, ni que lo experimentes como estoy siendo testigo de algo, ¿no? Como si ves una serie de televisión, por ejemplo. Quiero que sea un viaje al pasado, una vivencia, que te emociones, que llores, que lo vivas en tus carnes. Y si consigo eso, entonces, igual que ocurre en la vida real, tú no estás teniendo la sensación de que estás estudiando la vida real, pero te impregnas, te empapas de ella, te acaba permeando. Pues lo mismo con estas novelas. Lo que pretendo, y es lo que supone los 5 años de pulir las 2000 versiones hasta que digo, ya está. Y creo que en este caso, hace un año te hubiera dicho, todavía estoy con las dudas, afortunadamente he conseguido, me ha costado 5 años, no tiene ningún mérito al final, claro, pero he conseguido escribir la novela que quería escribir. O sea, estoy muy satisfecho de la novela y de las 3 novelas con las que recreo la Grecia clásica y cómo se cierra. El cierre, que es fundamental, no puedo contar nada, claro, pero a mí me encanta cómo se ha cerrado la novela, no solo cómo transcurre y cómo he cerrado, cómo he conseguido cerrar, menos mal, los 15 años que llevo dedicados a la reconstrucción de la Grecia antigua. Bueno, comentas que te has estado 5 años dedicado a esta novela. Creo que es la que más tiempo que te ha llevado y te ha llevado tiempo, años, cada una de ellas. ¿Cómo consigues mantener la motivación y la constancia, Marcos? Porque son muchos días, muchas semanas, muchos meses. Sí, voy a hacer un poco, a ver si te puedo mirar de frente así. La motivación no siempre la mantienes, es decir, hay épocas durísimas. La motivación tiene que ser externa también, no puede ser solo interna. Primero, he escogido el periodo más apasionante de la historia. No tendría sentido si no puedo estar escribiendo 5 años sobre algo que no me motive. A veces comento un poco, medio en broma, ¿no? Que en una biografía de Darwin leí que al final de su vida él lamentaba amargamente haber dedicado 8 años al estudio de los percebes. No puedo escribir una novela sobre los percebes porque perdería la motivación y me cortaría las venas. Entonces, ha sido muy largo, muy duro, encerrado aquí lunes a domingo, miles de horas, pero estamos hablando de la Grecia clásica, estamos hablando de lo que decimos a veces como frase hecha, ¿no? La cuna de nuestra civilización, pero estamos hablando de lo que nos define como individuos, de lo que nos define como sociedad. Estamos hablando de que en unos pocos años, unos pocos hombres, unos pocos pueblos, sobre todo Atenas, es casi incomprensible, milagroso,
cómo dan un salto absolutamente revolucionario. En lo intelectual, en lo moral, crean la democracia, logran la perfección en arquitectura, escultura, pintura, cerámica, crean la medicina como ciencia, crean la historia, tenemos los Juegos Olímpicos, lo tenemos todo. De repente surge sin tener algo previo, porque si nos vamos a los romanos ellos mismos decían que eran aprendices de los griegos, que los griegos eran sus maestros. Ahora está muy en moda, por ejemplo, los filósofos estoicos, ¿no? Bueno, pues Séneca, Epícteto, Marco Aurelio, grandes filósofos de la época romana, ellos mismos reconocían, decían que la guía para llevar una vida superior era Sócrates, que todo estaba ya en Sócrates, en los antiguos filósofos griegos. Ahí tenemos las raíces. Entonces, no me cuesta mucho motivarme y seguir adelante, seguir apasionado por lo que estoy contando a pesar de los años, a pesar del esfuerzo. El tema, para mí, es el más interesante. Incluso cuando hablamos de temas como las gestas militares, ¿no? Que decir, bueno, pero los romanos más interesantes en las gestas militares. En esta novela vamos a ver precisamente cómo tenemos a Alejandro Magno, al cual todos los emperadores romanos admiraban, todos querían ser como él, y ninguno lo consiguió. Por dar un par de datos, Alejandro Magno no solo lo consiguió, sino lo consigue con una precocidad increíble, inicia su campaña militar con 21 años, y en menos de una década, al cumplir 30 años, ya había conquistado un imperio más extenso que el imperio romano, que Roma en todos sus siglos de existencia, monarquía, república, imperio incluido. Con el emperador Trajano lograron 5,2 millones de kilómetros cuadrados de extensión. Alejandro Magno, en tan solo 10 años, logra 5,4 millones de kilómetros de extensión. El propio Julio César, leyendo sobre Alejandro Magno, se echó a llorar y sus amigos le dijeron que por qué lloraba y decía, ¿no os parece digno de pesar que hubiera logrado tantas hazañas a su edad, a la mía, la que tenía Julio César entonces, y yo no haya hecho nada digno de consideración? Bueno, pues tenemos estos elementos, tenemos estos personajes, hablamos de la Grecia clásica, todo eso está ahí, con lo cual el tema es el más apasionante. Y luego, ¿por qué también? Bueno, pues porque este es mi modo de vida, lo cuento 1000 veces, esto empecé a hacerlo por mi hija, tengo una motivación detrás, una familia que depende realmente de mis libros y afortunadamente muchísimos lectores detrás, que lo digo, si no los tuviera, creo que no lo podría hacer, pero todos los días recibo algún mensaje, gente que está esperando las novelas. A mí me encanta el contacto con los lectores, lo fomento siempre muchísimo, lo pido, ¿no? Lo pongo en las novelas, que me escriban si tienen algo que comentar, si quieren cualquier cosa, respondo a todos personalmente. Entonces, ese sentir también a los lectores ahí es lo que me da ese toque de energía. Y una vez al año voy a la Feria del Libro, es el único momento que salgo del agujero en los años en los que estoy escribiendo. Si quieres un poquito, Marcos, para ir por partes, porque estás tocando varios temas, sí. Has ido muy por encima que cómo empezaste, por qué empezaste a escribir, por tu hija, si nos lo quieres contar un poquito, con un poco de detalle. Sí. Bueno, esto fue precisamente en el año 2009, que es cuando nació mi primera hija. Entonces yo era economista, era psicólogo clínico, trabajaba un poco en esas dos profesiones, llevaba mucho tiempo escribiendo también, bueno, me presentaba premios, tenía alguna cosa publicada, algún premio por aquí, por allá. Nunca pensé que iba a ser escritor, esto era un hobby profesional, digamos. Pero tenía una gran novela en mi cabeza, que pensé que nunca escribiría porque requería años de trabajo. Pensé, bueno, ojalá en otra vida pudiera escribir esta novela, pero es incompatible con llevar otras profesiones. Y en ese momento, año 2009, nace mi primera hija y en el momento que nace nos dicen que tiene síndrome de Down. Entonces, recolocas un poco tu vida, te lo replanteas todo y digo, pues lo que más me preocupa ahora es el futuro de mi hija. Hice algo que parece contrasentido, ¿no? Dije, hay algo que si funciona muy bien puede ser una palanca para el futuro de mi hija, que es intentar escribir esta novela que creo que es especial, que tengo en mi cabeza, si la consigo llevar a buen puerto. Entonces, me encerré, dejé todo y me dediqué solo a escribir durante 2 años, que al final se convirtieron en 3, y fue El asesinato de Pitágoras, que afortunadamente tuvo un éxito increíble. Me pude dedicar desde entonces, primero, a crear un fondo para el futuro de mi hija y luego a seguir recreando las siguientes décadas de la Grecia clásica en ese modo, esa fórmula, como queramos llamarlo, que tanto gusta a los lectores, y en esa línea seguido, y esa es mi gran motivación realmente. Pues mi hija, no solo mi hija, sino que a partir de ahí siempre intento hablar del síndrome de Down, hay un artículo, unos vídeos y tal, unos elementos que comento en las novelas, que muchísimos lectores se meten, me hablan sobre ello también, intento divulgar y se consigue esa divulgación gracias a la capilaridad de la literatura. Y luego también hay un 10% de las novelas que destino a fundaciones de ayuda a personas con discapacidad, otra de las grandes maravillas que me ha proporcionado la literatura y que una vez más es gracias a los lectores. Todos estos proyectos, gracias al éxito, y el éxito es gracias a los lectores que están ahí. O sea que, ¿qué edad tiene tu hija ahora? Tiene 15, va a cumplir 16 este año. Los 16 años que llevo con Grecia son los 16 años que bueno, pues que me marcó en muchos aspectos el nacimiento de Lucía. Ajá, bueno.
Y Marcos, ¿cómo gestionas la presión que puedes tener por las expectativas que puede haber en torno a tuya tras los grandes éxitos que has tenido? Has sido finalista en el Premio Planeta, has vendido miles y miles, millones de ejemplares. ¿Te presiona esto de decir, bueno, a ver si saco esta nueva novela y no tiene el éxito tan tremendo que han tenido las anteriores, o no? Ya vas más sobre seguro. Sí, no voy sobre seguro en absoluto, y menos en mi caso, precisamente por los años que tardo en sacar una novela. Si sacas una novela cada año, te lo juegas, digamos, a una carta cada año. Que va mal, dices, bueno, pues el año siguiente a ver si va mejor. Mi última novela fueron 4 años y encima tuve la mala suerte de sacarla en pandemia. Justo coincidió el año 2020, la quería sacar en el año 2019, no llegué por este perfeccionismo obsesivo de pulir y pulir y pulir. Salía en 2020 muy pulida, pero en mitad de pandemia. Y ahora han pasado 5 años. Entonces, aunque las novelas han ido bien, aunque parece que los lectores están ahí, en la feria del libro sí hay mucha gente que se acerca, pero ¿hasta qué punto va a funcionar y hasta qué punto va a compensar los 5 años dedicados a esto? Es mi única fuente de ingresos, la principal fuente de ingresos de mi familia. Esto, por supuesto, que te deja unos nervios en el estómago, por la parte económica, pero por la parte también de escritor. No solo es este libro, yo en estas 4 novelas son 16 años los que va a cumplir mi hija, dedicado a recrear la Grecia clásica. Las 3 primeras novelas pues han tenido un éxito tremendo, la gente las ha disfrutado muchísimo, han tenido muy buena acogida. ¿Lo tendrá esta también? Las personas que hay alrededor, tengo como 10 lectores beta, digamos, 10 allegados que han tenido leyendo las diferentes novelas, y en este caso es la novela que menos críticas me han hecho, que menos comentarios negativos, que dicen, es que se lee muy bien de principio a final, casi es la primera versión, es decir, ahí ya he tenido la mejor acogida de todas mis novelas. ¿Lo voy a tener entre los lectores? Reconozco que los nervios están ahí. ¿Sueñas con ser el próximo bestseller? Desde Triunfa con tu libro, transformamos tus palabras en éxito de ventas. ¿Estás listo para escribir tu libro? Nosotros te guiamos paso a paso. Y cuando tu manuscrito esté listo para conquistar el mundo, ¡boom! Editatulibro.net entra en juego. Con el mejor equipo de profesionales editoriales, tu obra brillará como nunca. Correctores, maquetadores, portadistas, editores y publicistas a tu disposición. No dejes que tu libro sea uno más en la estantería. Hazlo resplandecer. Con Triunfa con tu libro y editatulibro.net, tú eres el próximo autor revelación. Como escritor, como creo que tenemos todos los escritores, por el hecho de que tardo tantos años y que llevo tantos años sin tener esa experiencia, están los nervios, están las dudas, están los temores. Hasta que no, dentro de unos días, cuando salga esta entrevista, como comentabas, ya estará el libro en la calle. Yo espero que se me haya disuelto el nudo del estómago entonces. Claro, seguro. Y lo disfrutarás, porque esto es una montaña rusa. Marcos, tú, bueno, comenzaste publicando en Amazon. Tu idea era publicar con una editorial, pero como no era complicado, publicaste tu libro, fue un éxito total. Luego llegaron las editoriales, firmaste con una gran editorial como es Planeta, conseguiste ser, yo creo que el primero y yo creo que el único en España, que es lo que se llama un autor híbrido, es decir, que tú conservas los derechos digitales, lo que es la venta del ebook, de los libros en formato digital. Y bueno, el panorama en 15 años algo habrá cambiado. O sea, ¿cómo ves el panorama literario ahora? ¿Cómo ha cambiado y sobre todo cómo lo ves a futuro? Es muy difícil hacer predicciones porque siempre fallas, ¿no? Como el oráculo de Delfos, ¿no? Que se decía que al final había que interpretar lo que había dicho cuando ya habían sucedido las cosas. Las cosas han cambiado mucho, sí. La parte digital, bueno, realmente eso surgió como una explosión y como muchos fenómenos explosivos se ha ido asentando. Es decir, había gente que decía, va a desaparecer el libro de papel. Yo no lo creía y afortunadamente no ha ocurrido. Afortunadamente, que es un formato que a mí me gusta mucho por todo el ecosistema que hay ahí, por todos los lectores que les gusta el papel, por todos los libreros, que hay miles de libreros en España y en todo el mundo, y que yo no quiero que desaparezca jamás el libro de papel, también por ellos que tanto me han apoyado y que me encanta apoyarles en la medida de lo que puedo, de una manera, de otra, en la Feria del Libro, etcétera, y por las editoriales que hacen un trabajo maravilloso. Me parece que no puedes quedarse solo en la autopublicación en absoluto. O se haría de otra manera, porque al final necesitamos a las editoriales y necesitamos a los libreros que hacen una labor de prescripción, son los expertos maravillosos y conocen personalmente a los lectores.
Afortunadamente, como digo, no ha ocurrido, pero se ha sentado. Creo que hay, no sé si es un 30% o lo que sea, de lectores digitales. Siempre hay unos early adopters, ¿no? Unos que en cuanto sea una nueva tecnología se lanzan a por ella y luego ya poco a poco. En este caso yo creo que es una cuestión generacional, es decir, los jóvenes leen más en formato digital, pues quizás dentro de 50 años, cuando los jóvenes sean mayores y los mayores ya no estemos, pues el porcentaje será mucho mayor por ese recambio generacional. Pero no ya por la tecnología. Todo el mundo conoce la tecnología, joven o mayor, y la gente ya decide si le gusta leer en digital, en papel, o, como nos ocurre a muchos, leemos en todos los formatos. Quizás en los últimos años hemos visto más el audiolibro. Yo he visto que ha crecido muchísimo y cada vez más gente que me dice, oye, pero también me dicen que lo entiendo y que me parece lo razonable, me he leído tu libro. Y a veces no recuerdan si es en audiolibro, que a veces los escuchan, si es en digital, si es en papel. La historia es la misma. En audiolibro también. Los tienes en audiolibro. Sí, sí, todos están en audiolibro. De hecho, Amazon lanzó el audiolibro en español precisamente con Pitágoras. Había tenido tanto éxito que entonces nos contactaron y dijeron, oye, queremos lanzar en español, queremos que sea con Pitágoras, que había sido el ebook más vendido del mundo aquel año en español, y se lanzó con Pitágoras y con los otros dos que tenía entonces, que eran La Hermandad y Diario Gordon. Y como tú vendes todos estos formatos, ¿qué porcentajes, en tu caso, si quieres compartirlo, tienes audiolibro, digital y papel? No sabría decir exactamente, pero quizás, en mi caso, un poco más de lo normal, de la media del audiolibro, decía que quizás sea un 30% la cuota del formato digital. En mi caso, quizás sea 50-50 entre lo digital y el papel, porque en digital tuvo tanto boom, fue el ebook más vendido, el de Pitágoras, que eso ha dejado una inercia. Tengo muchísimos lectores que son lectores digitales y que por eso me conocieron a través de la publicación, de mi publicación digital de Pitágoras, y ellos lo convirtieron en aquel fenómeno. Y creo que es un 50% más o menos y de forma estable. Yo te diría que en los últimos años no ha cambiado. Yo sí he notado una estabilidad, creo que en el mercado en general y en mi caso en concreto también, con esa salvedad, como digo, del audiolibro, que está creciendo muchísimo, que me asombra, año tras año crece mucho. Pero el audiolibro en ese porcentaje, que sería muy poco representativo de momento. No, muy poco no. Yo diría que de la parte digital, metiendo también ahí el audiolibro, pues quizás la cuarta parte de los lectores, de las novelas que se leen, no sabría cómo decirlo, de las unidades de novelas que se leen, la cuarta parte del formato digital sería audiolibro y las otras 3/4 partes sería en ebook. Y esto, como digo, creciendo mucho, y también te diré una cosa que se ha demostrado, y es que la gente que lee, que disfruta, que se sumerge en las novelas en el formato audiolibro, son lectores muy intensivos, porque dedican mucho tiempo, porque se pone a leer el audiolibro y empieza a aprovechar tiempos que tiene pues, para cocinar, o cuando pasea, o cuando va al trabajo en transporte público, es decir, periodos largos que tiene todos los días. Y es gente que al final suma muchísimas horas a lo largo de la semana y de los meses dedicados a la lectura. Es gente que lee muchísimo. Sí, no, y yo estoy convencida, está demostrado que es un formato que va creciendo todos los años y crece mucho, porque también partía de muy bajo, ¿no? Pero que es una cosa que va a más, como los podcasts van a más. Yo tengo un podcast hace 8 años y éramos 3 y ahora todo el mundo tiene un podcast y se escucha mucho, ¿no? O sea, que yo creo que la tendencia con el audiolibro es así. Y hablando un poco de futuro, ¿qué opinas tú de la inteligencia artificial? Como apoyo, por un lado, la escritura y por otro lado, pues a otras cosas que pueden hacer los autores, como es la promoción o como es la redacción de, no sé, de newsletter o... ¿Tú la has utilizado? La inteligencia artificial, bueno, como toda tecnología nueva, me parece fascinante, es muy interesante. Me da miedo sus peligros también. De hecho, mi siguiente novela, quizás uno de los proyectos principales que tengo, está muy en ciernes, aunque es un proyecto antiguo que quiero desarrollar, pero trata, entre otras cosas, de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Bueno, muy interesante ese libro, Marcos, ¿eh? Sí, sí. Ese libro, o sea, voy a leer el de Aristóteles, pero luego si escribes algo sobre eso, de ese futuro tan cambiante que es muy rápido, o sea, porque de aquí a nada, pues van a ir pasando cosas muy rápido, ¿no? Pero bueno, no te quiero interrumpir. Sí. No, lo está revolucionando completamente. Si lo escribo, como en todas mis novelas, traten del tema que sea, divulgado sobre neurociencia, divulgado sobre historia, filosofía, sobre cualquier tema, siempre va a tener ese componente divulgativo, rigor
rigor lo más alto posible, y moral. A mí la cuestión moral, que reflexionemos, ¿no? Estimular siempre el pensamiento crítico, el pensamiento moral, que es lo que nos enseñan estos grandes maestros de los que he tratado, me parece fundamental, sobre todo hoy en día, me parece fundamental en los grandes cambios y en cosas como estas, ¿no? Que dependen de unas pocas personas, que no está controlado, que no puedes controlar, no puedes poner puertas al campo. Entonces, más vale que seamos los usuarios también los que lo conozcamos bien y los que nos cuestionemos bien las cosas. Me da miedo la inteligencia artificial porque habla de una forma absoluta, sabe de todo, te da respuestas firmes, que luego le cuestionas y dices, tienes razón, esto no es así, tienes razón. Yo he conseguido que te diga directamente, me lo he inventado y no debería hacerlo y esto es muy peligroso. Y lo dicen. Y que estamos creando una posverdad, una verdad que la mayoría de la gente cree, que no se cuestiona y que no es cierta. Lo estoy generando. Es decir, le pregunto sobre documentación histórica, que no encuentro un dato en un momento dado, la tengo toda digitalizada, pero a veces no encuentras un dato, y se lo inventa y te dice, no, esto está en Curcio, capítulo 5, libro. Digo, no puede ser. Dame el texto. Y te lo dan con el formato que dices, sí, parece Curcio, el historiador Curcio, pero no puede ser. Y al final encuentras el dato y dices, no es cierto, pero si Curcio no narra justo esas décadas que tú... Ah, es verdad. Y te acaba reconociendo, me lo he inventado para satisfacerte, porque es lo que hace. Hay que tenerlo muy claro. Estamos confundidos, la gente de nuestra edad, sobre todo, tiene muy claro Asimov, ¿no? Las leyes de la robótica. Lo primero, jamás un robot, una inteligencia artificial, podía hacer daño a un ser humano, ni por activa, ni por pasiva, bla, bla, bla. No existe. Las leyes de la robótica no existen. Dábamos por hecho que sería así, que cuando surgieran inteligencias artificiales estarían al servicio del hombre y su regla número 1 sería no dañar a un hombre. Ahora no es así. Y ni siquiera tienen como regla seguir la verdad. Busquemos la verdad, busquemos el conocimiento. Tampoco. Lo que buscan es la satisfacción del usuario para lograr una mayor adherencia y un mayor número de clientes para la empresa que las ha creado. Entonces, por supuesto, manejan mucha información, son muy útiles, pueden pensar muy rápido, pueden buscar muy rápido, pero su objetivo a la hora de crear lenguaje, que no son más que generadores de lenguaje, son inteligencias generativas, no son consciencias, no lo son. Lo que intentan es que tú estés satisfecho. Entonces, normalmente la gente no se da cuenta porque es muy sutil, son matices a veces difíciles, a menos que seas un experto del tema, que se están inventando las cosas y a veces diciendo otras cosas peligrosas. El otro día, como mucha gente, lo utilizaba estaba hablando en unas cuestiones médicas, indagando, reflexionando, y me estaba haciendo unas sugerencias que yo al final me chocaba, con lo cual busqué estudios por mi cuenta fuera de las inteligencias artificiales, y la que diciendo, oye, me está diciendo exactamente lo contrario, me está sugiriendo un fármaco que lo que produce es el efecto contrario como efecto secundario. Es peligroso, no es... Ah, tienes razón, me he confundido al interpretar un estudio no sé qué. Es lo contrario de lo que estaba diciendo. Lo reconoce ya, pero si no lo busco yo y encima me da por hacerle caso, que jamás habría que hacerlo, por supuesto, fuera de los médicos con temas de medicina, pues te acaba diciendo lo contrario. Me da miedo para eso, pero respondiendo a tu pregunta, la utilizo para buscar documentación, que siempre contrasto, la utilizo para estructurar información. Para el siguiente proyecto, por ejemplo, llevaba años tomando notas, pues tengo 100 páginas de Word de notas densas, se las meto, le digo, hazme un resumen de mis propias notas, para que yo mismo empiece a ordenar en la cabeza. Y en 2 segundos me ha hecho un resumen, me lo ha ordenado. Para eso es muy útil. Afortunadamente, entre comillas, para mí como escritor, hoy en día no puedo escribir literatura, no hace nada que se parezca a buena literatura, lo he intentado por probar o en traducción, en cosas pequeñas, no. Ahora, para hacer cosas de consumo fácil, rápido, nada exigente, pues ya es capaz, porque te puede crear una trama rápida, etcétera. Y a mí eso me da miedo en el sentido de que pueda afectar al gusto del público. Es decir, igual que creo que la telebasura cuando surgió fue negativo, debía haber estado más controlada porque la gente le das telebasura y como es un consumo fácil, pues la acaba aceptando y acaba admitiendo una cosa que antes no existía. Si hablamos de programas que había antes de reflexión, etcétera, hoy no existen también porque las propias cadenas de televisión han ido moldeando el gusto del público. La inteligencia artificial permite la creación sin ningún tipo de rigor ni exigencia de pseudoliteratura. Si le empiezas a dar eso a la gente va a consumir eso y va a decir, pues esto me entretiene, ¿para qué me vas a dar más? Eso a mí como escritor sí me da miedo, que la gente recurra a eso y que estemos rebajando el nivel de rigor en la creación literaria. Yo creo que precisamente la inteligencia artificial a los autores nos puede ayudar a sacar mejores versiones de nuestro libro. O sea, si tenemos un superasistente que nos hace mucho trabajo, sabemos orientarle bien, sabemos preguntarle bien, sabemos muy bien lo que queremos, porque si no sabemos bien, pues nos va a dar cosas que van a ser muy, muy promedio. Yo creo que nos puede ayudar a mejorar todo en general, pero sobre todo que la inteligencia artificial nos va a afectar a todos cada vez más y en muchas cosas para bien, ¿no? Pero vamos,
que volviendo a tu libro, me encantaría que escribieras algo de esto porque se presentan problemas filosóficos tremendos, por supuesto, éticos. ¿Qué vamos a hacer si mucha gente pierde su trabajo o no tenemos que trabajar? ¿Qué va a pasar con la renta esta que dicen universal para todos? ¿Qué va a pasar que dentro de nada vamos a tener robots humanoides que nos van a hacer diagnósticos de medicina, que nos van a ayudar a la gente mayor en casa? O sea, hay tantas cosas que van a cambiar y tantas cosas que nos tenemos que plantear que se nos van a venir encima, que me encantaría, Marcos, que escribieras un libro sobre este tema, que además no lo hay y yo lo busco desesperadamente, te lo digo, libros o películas y tal, porque me parece muy interesante. Pero bueno. Un próximo proyecto posible. Estoy dando vueltas a varios. Tengo que hablar también de guiones y demás. Bueno, ya veremos en qué me centro. Pero primero, en recuperarme. Esto física, mentalmente y familiarmente ha sido muy duro y ahora yo a recuperar tiempo con mis hijos y a recuperar un poco la salud perdida. Te tomas un descanso después porque viene la Feria del Libro de Madrid, que es del 30 de mayo al 15 de junio, este año 2025, y tú estás ahí perenne los 17 días, ¿no? Sí, yo creo que me convirtió como en el hombre feria. Esto tiene un poco su origen. Siempre me ha gustado la feria, siempre he vivido cerca del retiro, de niño iba siempre ahí con mis padres a por el último Asterix. Entonces, para mí es muy especial la feria. Cuando fui escritor hace 13 años empecé a ir a la feria al otro lado de la caseta. A mí me encantó y me sigue haciendo la misma ilusión. Yo lo sigo disfrutando igual. Y yo que de verdad disfruto mucho el trato con los lectores, pues para mí es una maravilla. Para mí es la mejor feria del mundo porque es muy cercano, estás muy cerca de los lectores durante mucho tiempo y sin prisas, ¿no? Son, bueno, de mañana a noche durante 17 días, pues fantástico. Y esto, mi locura, empezó hace 4 años. Cuando voy un día, un martes, a un médico, pues voy cruzando el retiro porque justo me venía de paso y veo que hay un montón de gente en la feria. Digo, esto no es lo normal, después de la pandemia, el año siguiente. Entonces, tenía los libros en una caseta porque iba a firmar el fin de semana. Entonces, me acerco y digo, oye, ya que tenemos los libros, veo que hay gente este martes por la mañana, vengo por la tarde a ver si hay gente con la que hablar y firmar unos libros. Oye, fui por la tarde, pues firmé 15 o 20 aquella tarde. Oye, voy el miércoles por la mañana. Total, que fui miércoles mañana, tarde, todos los días, todas horas, y acabé dedicando más de 1000 libros aquel primer año 2021. Y dije, bueno, esto es una maravilla. A un ritmo más lento que otros años, y yendo todos los días, no es lo mismo que el fin de semana, pero a mí, que ya vivía encerrado escribiendo ya este libro, dije, me ha dado un soplo de aire fresco, que esto es lo que yo ya estoy esperando el año que viene. Ya casi lo marqué en el calendario, esperar a que llegara la feria. Y de verdad que ese contacto que me viene tan bien, cuando estoy en las etapas más duras de la escritura, el decir, bueno, en la siguiente feria, no pienso solo mi siguiente libro tendrá acogida, estarán ahí los lectores. El primer test es cada feria, digo, y en la siguiente feria se acordarán de mí. Entonces, ir y al siguiente año, pues al final fueron en 2022, 1.300 libros dedicados. El 2023, 1.500. El año pasado, 2024, fueron 2.000 libros, con lo cual veo que cada vez hay más gente que se acostumbra a verme, ¿no? Que ya me llama el hombre feria, siempre estás aquí, eres un valor seguro, tus asesinatos. Lo que más que dicen, ¿cuándo sacas el siguiente libro? La feria se ha convertido en algo muy especial para mí, como escritor y como persona. Si me da la vida es como las vacaciones maravillosas que haces una vez al año. Por supuesto, es una agotadora, se acabo con contracturas, que no hay físico que me las quite, pero es un momento para mí maravilloso. Y después de 4 años de vivir una feria creciendo, como digo, cada vez con más gente que me va envolviendo, que me va acogiendo, que me va dando esa energía, este año que tengo novedad, espero que no sea el año en que se hayan olvidado de mí, sino que sea al revés, ¿no? Que sea el año en el que haya más gente, en el que disfrute también después de 4 años de estar ahí sin libro, de por fin poder responder por él. Llevo 3 años diciendo, creo que el año que viene, y luego nunca lo cumplo porque sigo poliendo. Esta vez ya sí, ya está el libro y lo voy a tener para la feria, que por un momento pensé, no llego, y he llegado justo la semana antes de la feria, es cuando el libro tiene la publicación, 21 de mayo, la feria empieza el 30, con lo cual voy con el libro calentito y espero que la gente se acuerde de mí y disfrutarlo muchísimo como lo he disfrutado todos los años. ¿Y tienes, Marcos, alguna anécdota de algún lector, alguien que se haya acercado a ti esos días de feria, que te ha contado alguna historia, alguna cosa curiosa? Bueno, hay de todo tipo. Las más maravillosas son la gente que llega absolutamente apasionada. Yo reconozco que el primer año, por ejemplo, que me llega un hombre curtido, mayor, y viene como temblando con los ojos llorosos, y digo, ¿qué le pasa a este hombre? Tiene una desgracia, ¿no? Y es de la emoción de estar hablando contigo, que siempre digo,
es un poco irreal, ¿no? Porque te están viendo una fachada exterior que no existe. Hay una frase que metí en un par de libros, que un ídolo es una persona común recubierta de admiración ajena, ¿no? Es esa capa externa falsa, que no te pertenece a ti lo que están viendo. Pero me gusta mucho porque cuanto más emocionados vienen ellos, más emoción te transmiten. Y tú intentas volcarte en ellos y es un juego de suma positiva. Cuanto más les das, más recibes y al revés. Con lo cual, lo que yo recibo en las ferias es infinito. E intento alimentar eso. Cuando viene, por ejemplo, un grupo de jóvenes, me encanta cuanto más jóvenes. Mi amiga quiere escribir y la amiga toda vergonzosa a 3 pasos de distancia. Entonces, poder decirle, oye, que venga tu amiga, que se meta en la caseta, que esté un rato conmigo teniendo la experiencia de lo que es este lado de la caseta, ¿no? Que me ayude con los libros, que estemos un rato firmando libros juntos. Pues esa persona, supongo que le parecerá una experiencia que no se olvidará, ¿no? Eres uno de sus escritores favoritos, tiene esa experiencia. Yo lo pienso, ¿no? Imagínate que Ken Follett, que me encantaba en su época, cuando sacó en el 89 Los Pilares de la Tierra, si hubiera ido a verlo, me hubiera metido en la caseta para estar con él, pues me hubiera parecido maravilloso. Entonces, poder hacerlo yo, que no solo no me cuesta, sino me aporta mucho más. Es unos momentos que yo disfruto viendo a esa persona tan contenta, increíbles. Pues eso es para mí la feria, una sucesión continua de momentos especiales. Como otro tipo de anécdotas, pues el año pasado, por ejemplo, se acerca una persona y me dice, se queda un rato tocando los libros y ya me dice, tú sabes que son la misma persona. ¿Y yo qué? Sí, tú lo sabes. Y ya me di cuenta que estaba refiriendo a Sócrates, Platón, Pitágoras. Tú has visto, ¿no? Que por lo que piensa, por lo que tal. Y esa persona estaba convencida de que era un inmortal que había ido volcando sus enseñanzas a lo largo del tiempo. Esto te lo encuentras sin parar. 2 años antes, una persona que llega y se pone a hablar conmigo y parecía como una persona muy culta. Me empieza a hablar de física teórica relacionada con los libros. Empieza a dialogar con él. Pero yo veía que había algo raro. Y al cabo de un rato me dice, bueno, no sé si llevármelo. Primero tengo que ver qué es lo que me transmite. Voy a ver el aura y no sé qué, me empieza a decir. Entonces, le hace una imposición de manos al libro. Yo pensé, oye, no me maldigas el libro que estás haciendo. Y de repente hace, ¡ah! Como si se asustara, da un salto para atrás y se va corriendo. Pues ese tipo de cosas que son muy curiosas, pues te ocurren siempre en Cafre. Ves mucha gente, hay gente de todo tipo, pero incluso en ese caso, pues no es nada, es algo curioso más que otra cosa. Como digo, para mí la feria no es más que una sucesión, afortunadamente muy numerosa, de momentos fascinantes, únicos. Es un momento estupendo porque es la única ocasión que se tiene para conocer a los lectores, ¿no? Marcos, el año pasado hiciste una experiencia muy curiosa y yo creo muy interesante, que es organizar un viaje a Grecia a los lugares en los que se desarrollan tus novelas o algunas de tus novelas. Y te ibas con un grupo, me imagino que la mayoría eran lectores tuyos. Cuéntanos esta experiencia. Pues sí, esto fue un poco ahondando en la experiencia de tener esa relación con los lectores. Me gusta mucho cuando me escriben y yo les intento dar explicaciones pues, detalladas. No me limito al trámite, ¿no? Sino que intento ampliar su experiencia y que disfruten, ya que se toman la molestia de leer el libro, de anotar las dudas que tienen, de transmitírmelas, pues siempre he buscado hacer esta experiencia lo más rica posible, esa interacción entre el escritor y el lector. Y la Feria del Libro era el máximo exponente. Digo, esto va a ser el 5º año seguido, yendo los 17 días desde que abren por la mañana hasta que cierran por la noche, y se me ocurrió, en un viaje a Grecia, en los que hago un poco de investigación y demás, empecé a pensar, ¿dónde iría o qué les gustaría ver a los lectores? Ya lo vi un poco en el modo... Tienes siempre el cerebro un poco extendido como escritor. Yo cuando estoy escribiendo siempre estoy, no, la mitad del cerebro soy escritor, la otra mitad soy lector. Intento verlo con objetividad, ¿no? Palabras que pongo yo, intentar verlas como si las viera el lector por primera vez. ¿Qué está ocurriendo en su cabeza? Consigo que lo visualice, consigo que se emocione, consigo que se comprenda, consigo generar una expectativa, la intriga, la emoción. Pues con esa dualidad que estás siempre viviendo como escritor y como lector, me ocurrió sobre todo en aquel viaje de hace 2, 3 años. Estuve 10 días recorriendo toda Grecia con mi mujer. Y cuando volví, ya tenía la lista de dónde me gustaría llevar a los lectores. Y programé aquel viaje. Sin saber si lo haría o no lo haría. Lo estuve dando vueltas, estuve hablando con gente que hacía también viajes, pero no lo tenía muy claro. Y casualmente, como no podía ser de otra manera, en la Feria del Libro llega una persona y me dice, oye, soy un director de esta agencia de viajes, tú eres la referencia en literatura en Grecia, tienes que hacer un viaje de autor. Nos encantaría ir contigo a Grecia. Y digo, mira, pues es que hace unos meses he estado y sería exactamente este. Este es el viaje exactamente que yo creo que disfrutarían más los lectores.
¡Ah, qué maravilla! Nos sentamos, nos pusimos rápidamente de acuerdo. Mi gran duda era, llevo no sé si lleva entonces 3 años y medio desaparecido, vengo a la feria, pero yo no publico ni nada. Yo no sé si alguien primero se va a enterar y si van a querer venir. Pero oye, afortunadamente lo comuniqué, puse un mensaje en redes sociales, otro por aquí, y se apuntaron 26 personas a aquel viaje. Wow. Y el año pasado nos fuimos 5 días a Grecia con esas 26 personas de todo el mundo. Vinieron de México, vinieron de Perú, vinieron de toda España. Y fue un viaje increíble. Fue como la experiencia de la feria, pero elevada a la máxima potencia. Una intensidad en las relaciones y entre ellos es gente que comparte, no es gente que se va de viaje junto porque se apunta al mismo grupo. Es gente que está compartiendo el ser lectores apasionados de mis libros, el querer conocerme, el querer estar conmigo en esos viajes. Yo me vuelco más todavía, si se puede, que en la feria en ellos. Es decir, no voy a echarles charlas, yo voy a vivir con ellos, voy a comer, a cenar, a estar, vamos. En el avión no me siento, estoy todo el tiempo porque quiero hablar con ellos, quiero que aprovechen la experiencia y aprovechar la mía, que para mí estar esa intensidad, esa experiencia a fondo con lectores también es muy enriquecedora. La gente que viene, mis libros también son libros muy especiales, son libros que quien viene son apasionados del conocimiento, de la historia. Y, por supuesto, se conocen mis libros al dedillo, que me hacen unas preguntas a veces complicadas. Pero el ambiente de grupo que se creó, o sea, al segundo día ya acababan de cenar y se subían a las terrazas en todos los hoteles maravillosos que hay en Atenas. Todos dan a la Acrópolis, que la ves iluminada, es un momento mágico. Y se subían arriba, se ponían música, se ponían a bailar, a hacer lo que fuera. Se creó un ambiente desde el primer día que era como si fuera un grupo de antiguos compañeros de instituto que se reúnen. Entonces, crearon un grupo que ellos lo llamaron Los 26 de Marcos Chicot, de WhatsApp, siempre están en comunicación, han creado una fanpage. En la Feria del Libro, por darte un dato de este año, han organizado una comida, que yo voy a ir para comer con ellos, y de los 26 vienen 22, vienen hasta de México para estar en esta comida, para reencontrarse. Tienen unas ganas de verse ellos, no de verme a mí, que espero que también, sino de verse ellos, ¿no? Por el buen ambiente que se creó. Hasta tal punto fue que dije, fui con dudas, dicen, buah, y además lo duro que es, yo tengo insomnio crónico, no sé si voy a aguantar el viaje en sí. Me dieron tal energía que me da igual no dormir, que dormí 2 horas diarias, y salí con la decisión, que pensaba que quizás no desde al principio, de repetir el viaje. El año que viene lo repito y creo que lo voy a repetir indefinidamente este viaje. Cada año me voy a Grecia con el grupo de lectores que se quieran apuntar. Y este año no solo Grecia, sino que he montado un viaje a Sicilia, que es escenario también de Sócrates, sobre todo de la novela de Platón, escenarios de novela en Sicilia, en Siracusa, etcétera. Y también porque los propios viajeros del año pasado dijeron, el año que viene queremos volver a irnos contigo, queremos volver a reunirnos, volver a hacer este viaje, pero no vamos a hacer el mismo a Grecia, monta otro. Bueno, pues será el de Sicilia. Entonces, la mayoría de ese viaje ya se van a apuntar al de Sicilia y quien quiera apuntarse. Con lo cual, este año tengo el de Grecia, escenarios típicos de mis novelas, el mismo que hicimos el año pasado, y me voy a ir también a Sicilia, me voy a ir en octubre. Semana de descanso y semana. Y espero que esta experiencia, que sea tan, que por qué no va a serlo, ¿no? Pues tan fascinante como fue la del año pasado, y seguir dedicándome ya a eso, dedicarme a los libros y dedicarme a viajar con lectores. Qué bueno, cómo une el tener una afición a un tipo de libro, ¿no? O sea, cómo el que tú leas, no sé, novela histórica, probablemente, pues eso, tienes unas inquietudes, los lectores tienen unas inquietudes muy parecidas, ¿no? Y eso hace que haya una conexión que además está el valor añadido, que está desarrollado en un sitio tan espectacular como Grecia, ¿no? Y luego ir con el propio autor es una pasada. Yo cuando lo vi me pareció una idea y además es que coincidía que yo prácticamente estuve en Grecia no sé si unos días antes, unos días después de estar tú, y ahora en Sicilia, porque vi que también se anunciaba, me parece que es en Pangea, también casi vamos a coincidir que voy a estar por allí, no sé si antes y después, pero de verdad que me has abierto, yo creo, un camino para muchos otros autores que puedan hacer este tipo de experiencias con los lectores, que me parece, vamos, apasionante, y lo que has contado todavía más, ¿no? De la conexión que ha habido y lo bien que lo habéis pasado. Sí. No sé si quieres añadir alguna cosa más sobre todo, vamos a dirigirnos, has hablado mucho a los lectores, a autores que estén, bueno, pues como tú, pero bastantes pasos atrás, ¿no? ¿Qué consejos les darías para
bueno, pues para triunfar como tú has triunfado, poder vivir de la escritura, poder vivir de tu pasión, con esfuerzo, por supuesto. Cada libro, cada novela te lleva años, aunque los disfrutas. Pero ¿qué consejos les darías? Consejos prácticos que les valgan bueno, pues para escribir y publicar y poder vivir de esto, que es difícil. Consejos es difícil, porque tampoco los tengo para mí. Los que me doy a veces no los cumplo, ¿no? Yo desde luego diría, busca un equilibrio en tu vida, ¿no? No puedes estar tan volcado en la escritura. Yo diría, no escribas para tener éxito, porque entonces lo vas a disfrutar menos. Se va a convertir solo en un trabajo, se va a convertir en una presión, se va a convertir en lo que no quieres y no debería ser la escritura. La escritura tiene que disfrutarse. Como el primer libro, lo primero que escribes, que es maravilloso, que te quedas... te recorre un escalofrío todo el cuerpo durante un minuto. Eso debería ser siempre así. Entonces, escribe por eso. Luego, además, si consigues lo otro, es decir, una vez que has terminado tu obra, trabájala, intenta que llegue a muchos lectores, pero escribe disfrutándola. Si no, escribir es una pesadilla. Escribir es durísimo. Escribir de verdad, queriendo alcanzar lo máximo con tu obra, queriendo tener la mejor versión posible de la obra que quieres hacer, esto requiere muchísimo esfuerzo, muchísima revisión, mucha concentración. No es un trabajo fácil. Hay una idea romántica del escritor, pero yo de verdad, los últimos meses, por ejemplo, desde el verano pasado, mira, voy a contar una anécdota. Mi mujer igual me mata si la oye. En casa seguimos teniendo el árbol de Navidad. Estamos en mayo. ¿Por qué? Porque yo desde el verano del 2024 hasta bien pasada la Navidad, hasta marzo, he trabajado todos los días de lunes a domingo. Todos. No he tenido Navidad, no he tenido ni un momento de descanso. Normalmente jornadas de 16 horas. Entonces, cuando me dijeron, oye, vamos a quitar el árbol de Navidad, digo, no, porque yo no he tenido Navidad. Ni Navidad, ni otras muchas cosas, ni cumpleaños, ni nada. Es en diciembre, digo, ahora voy a celebrar mi cumpleaños, la Navidad, vamos a hacer las 1000 cosas que he hecho con los hijos, vamos a irnos todos los fines de semana, los puentes, vamos a jugar todas las tardes al party, a esto, al otro. Ahora quiero recuperar la vida que no he tenido. Un libro, si te vuelcas en él, te puede quitar la vida. Más vale que te esté aportando muchísimo y que luego lo puedas equilibrar. Luego ya, consejos prácticos, yo diría. De las cosas que mejor me han venido y que he oído a otros escritores, lo he puesto en práctica y he desarrollado esta experiencia práctica con los años que me viene muy bien, es coge perspectiva de tu obra. No te sirve nada hacer una obra y repasarla. Distánciate de ella, que digamos tu memoria a corto plazo se olvide de ella y entonces la puedes leer otra vez con ojos frescos. Si la lees 10 veces seguidas, dices, no veo un retoque posible. Si pasan unos meses y la vuelves a leer, se te ocurren 2000 cosas. Ves problemas de estructura, de personajes, de coherencia, de todo, no solo de estilo. Entonces, aunque siempre tenemos prisa y queremos mandarla y publicarla y en Amazon la puedo publicar dándole un botón y mandarla ahora a todos los agentes, todas las editoriales, yo diría, si acabas de escribir una obra, déjala que repose y repásala. Eso uno. Y luego no solo con tus ojos, con los ojos de otras personas de tu alrededor, otras personas que lean, idealmente, que sean buenos lectores, idealmente relacionado con lo tuyo, pero sobre todo personas que no te vayan a halagar, personas que sean capaces de ser duros contigo. Y huye de los halagos. Es muy fácil buscar los halagos. Es muy fácil que si nos dicen dos cosas de nuestro libro, digamos, la crítica es que no lo ha entendido bien y el halago es verdad, es que mi libro es muy bueno. Es una tendencia natural, una tendencia a proteger nuestro ego, una tendencia de supervivencia, ¿no? De nuestra autoestima. Y tenemos que buscar exactamente lo contrario como escritores. Los halagos, ¿de qué me sirven los halagos? Yo no voy a mejorar un libro si me dicen, esto me ha gustado mucho y esto y esto y esto. Hombre, está bien que si muchos lo dicen, dices, vale, este es un punto fuerte, no lo voy a retocar, te haces consciente también del gusto del lector que tienes que hacerte.